Estas semanas han sido fuertes, sí han sido bien fuertes. Todos de una manera u otra estamos enfrentando circunstancias difíciles y no puede ser diferente. Recuerden que estamos en un tiempo donde el príncipe de las tinieblas está en este mundo. Dios le ha dado un espacio de tiempo. Y quizás todo lo que esté pasando, por ejemplo, en el Medio Oriente, que nos tiene también un poco preocupados, tiene que ver mucho con esto. Pero más que preocupación, yo diría que lo que tenemos que tener es ocupación en este tema. Las canciones que las alabanzas que hemos cantado nos demuestran que, y la Biblia es clara, Dios ganó la batalla. Dios ganó la batalla en el Medio Oriente, Dios ganó la batalla en Estados Unidos, Dios ganó la batalla en Venezuela, que ahora se está enfrentando a un proceso eleccionario. Dios ganó la batalla en tu vida, en la situación que estás enfrentando, sea la que sea. Desde un examen en la escuela, desde no tener para comprar para el mercado, hasta la enfermedad que puedas estar enfrentando. Dios ganó la batalla. Y sucede que por no entender esto, a veces nosotros nos preocupamos más y nos ocupamos menos. Nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad. Y sabemos y nos olvidamos que la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice todas las cosas obran para bien. La palabra toda es la misma, es absoluta. No es que lo que te está yendo bien obra para bien y lo que te está yendo mal obra para mal. No. Dice todas las cosas obran para bien. Para el que cree todo le es posible. Lo que a veces es difícil creer, ¿verdad? Sabemos que es muy difícil creer. Y el pastor comenzó con un devocional respecto al temor a Jehová. Y muchas de las cosas que pasan hoy en día tienen que ver porque las personas no tienen temor de Dios. De hecho, no muchas de las cosas. Todo lo negativo que está pasando hoy tiene que ver porque no tenemos temor a Jehová. Porque no tenemos temor a Dios. Y como no tenemos temor a Dios, no hay sabiduría, que es con lo que se empezó el devocional. Esa sabiduría que viene del conocimiento aplicado. La sabiduría hebrea era el conocimiento aplicado. Lo poco que tú conoces, aplicarlo. Lo que conoces de Dios, aplicarlo. Y como la gente no conoce de Dios, no tiene temor de Dios y no aplica nada. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy. El tema que vamos a compartir hoy tiene que ver de una forma u otra con esto. Con que el mundo no tiene temor a Dios. El mundo de Noé no tuvo temor a Dios. El mundo de Sodoma y Gomorra no tuvo temor a Dios. Y ya todos sabemos lo que pasó. Sé que es un tema complicado. Sé que es un tema controversial. Sé que es un tema que nos paramos y defendemos nuestro punto de vista, pero muchas veces no tenemos nuestros elementos. Y lo peor es que muchas veces no tenemos los elementos bíblicos. De hecho, fue el primer tema que Jimmy me dio hace casi 4 años atrás cuando compartimos con los jóvenes en otra iglesia. Y me pidió, no, tú como eres médico puedes ayudar en esto. Hoy no vengo a hablar de medicina. El tema que vamos a hablar es acerca del pecado de la homosexualidad. Y todos, de una forma u otra, todos, sin excepción, de una forma u otra, tenemos a alguien que amamos, tenemos a alguien que queremos, conocemos a alguien o trabajamos con personas que desgraciadamente están en esto. Y siempre viene la pregunta, ¿estamos preparados para esto? ¿Tenemos los elementos necesarios para dar respuesta con mansedumbre, como dice la palabra, a este pecado? Y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia trata de la homosexualidad. Por tanto, nosotros no somos quienes para omitir la predicación de este tema. En toda esta serie que hemos estado trayendo hace tiempo respecto a los pecados o al pecado. La Biblia nos manda a predicar todo el consejo de Dios. Hay que hablar de eso. Y tenemos que preparar a nuestra iglesia y tenemos que estar preparados nosotros en este tema. Me gustaría acotar algunas cosas antes de comenzar. Primero, la palabra homosexualidad no aparece en las versiones que están editadas antes de 1868 o las traducciones,
porque fue en esa época, en ese año, en el 68, en 868, cuando se acuñó el concepto de homosexualidad. Por eso las traducciones o versiones anteriores no aparece de esa manera. Lo otro que quiero contar, la Biblia no tiene ningún elemento positivo respecto a la homosexualidad. No habla nada positivo respecto a la homosexualidad. Cada pasaje donde la Biblia menciona la homosexualidad, cada pasaje, incluso lo menciona muchas veces relacionado con la conducta sexual ilícita, la conducta heterosexual ilícita, que hemos hablado de infidelidades y todas esas cosas. Cada pasaje se habla de que es inmoral, de que tiene una repercusión negativa y que está sujeto al juicio de Dios. Y lo otro es que la Biblia, respecto a la conducta sexual, solo da dos opciones que la hemos hablado en otras ocasiones. Nos da la opción del celibato o la castidad, o nos da la opción del matrimonio heterosexual. La Biblia no nos da estadios intermedios. No nos da, haz lo que te dé la gana, incluso con el sexo opuesto, o haz lo que te dé la gana con tu mismo sexo. No aparece ahí. A pesar de esto, de que muchos quizás hemos escuchado o leemos en la Biblia que estos son los conceptos que Dios nos da, siempre surge la pregunta, ¿es la homosexualidad un pecado? Y estoy seguro que en muchos debates que puedan tener van a escuchar de personas, lastimosamente, incluso cristianos, que dicen que no. Vamos a mencionar, no pretendo hablar de si la homosexualidad es un pecado o no. Ese no es el tema que traigo hoy. La Biblia es clara al respecto y voy a mencionar unos pasajes. No los vamos a discutir, solo los voy a mencionar para refrescar nuestra mente respecto a esto. Y vamos a Levítico 18, 22. Levítico, cuando Dios le da ahí en las márgenes del monte Sinaí, un periodo de 30 días, 30 y tantos días aproximadamente, Dios dio toda la ley. Levítico recoge un periodo de un mes. Y en ese, Levítico 18, 22 dice, claramente dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Quiero que guarde la palabra abominación en mente, la vamos a mencionar más tarde, vamos a ver su concepto. Pero quiero que entiendan lo que dice aquí. 2 capítulos más adelante, en Levítico 18 dice, si alguno se acuesta, en el versículo 13, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Y hay una parte civil de qué es el pecado, de qué es la ley que se le aplica a estas personas. Dice, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. O sea, en el Antiguo Testamento está claro, no vamos a entrar a debatir esto. Pero ahora dice, vamos al Nuevo Testamento. Dice Romanos 1, versículos 26 y 27. Pablo está haciendo una rememoración de todo lo malo que ha andado el mundo. No hay mucha diferencia entre los tiempos de Pablo y los tiempos de hoy. Ayer hablaba con un hermano mío y me dice, no, es que la iglesia, no sé qué, y me decía una serie de cosas del mundo. Digo, si no hay mucha diferencia entre los tiempos de los apóstoles y ahora. No hay mucha diferencia. Dice, por esta razón, Romanos 1, 26, 27, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer lo que les daba la gana. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Pensamos que la homosexualidad en esos tiempos nada más ocurría entre hombres. Mira lo que dice aquí. Las mujeres cambiaron su función natural contra la que es contra naturaleza. Por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Está claro, cierto? No lo vamos a discutir. Le dije que no era el tema de la prédica. Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10. Les escribe Pablo a los Corintios y le dice, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y él va a mencionar quiénes son los injustos más adelante. Dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, o sea, los injustos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Esta versión utiliza esta palabra, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. O sea, hay bastante evidencia en la Biblia de que es un pecado. No creo que sea el objetivo de hoy querer demostrarlo. A pesar de eso, hay personas que tú hablas con ellos y me ha pasado.
Personas que quizás tienen un conocimiento de algo de la Biblia, como me pasaba a mí cuando yo era ateo, y te dicen, no, pero Jesús no mencionó la palabra homosexualidad ni habló de los afeminados. Por tanto, no debe ser un pecado. Y es verdad, Jesús no lo mencionó. Pero cuando Jesús estaba hablando en Mateo 19 acerca del adulterio, Él no hace uso de ningún otro pasaje que de la creación original. Mateo 19, 4 y 5 dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo qué? Varón y hembra. Jesús nos está dando otra opción. Y añadió, para completar esto, dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. O sea, Jesús no habló ni mencionó la palabra homosexualidad. Pero ¿a quién se va a unir el hombre? A esa mujer. No se va a unir a otra persona. Y en ese tiempo Dios le dio un mandamiento a ellos, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Génesis 1:28. ¿Cómo se iba a cumplir el propósito de Dios? El propósito del diseño original, el diseñador inteligente que creó todo. ¿Cómo se iba a cumplir? Si Él no crea una pareja que se podía complementar para llegar al fin de multiplicados, de ser fecundos y multiplicados. ¿Cómo se iba a cumplir si no era así? ¿Cómo se cumpliría hoy, incluso desde el punto de vista biológico? ¿Cómo se cumpliría el mandato de Dios si el mismo Dios aceptara otra cosa que no fuera lo que Él diseñó? Él dio un mandato y para ese mandato Él creó una pareja con órganos específicos para la reproducción y cumplir el mandato. Si eso no fuera así, ¿cómo se iba a cumplir? Y la pregunta que me viene siempre es, ¿aceptaría Dios algo que no cumpliera con el propósito o mandato que Él ordenó? No lo aceptaría. Pero repito, el objetivo de la meditación de hoy no es demostrar que la homosexualidad es un pecado. No es eso. Hay un tema que quizás me llama más la atención y que Dios trajo a mí. Y les voy a ser sincero. Aunque ya lo había preparado como en 2 o 3 clases hace 4 años, volví a retomar lo mismo. Hice algunos arreglos, algunas cosas que Dios fue poniendo, pero fue un tema que no es mío. El doctor Miguel Núñez, quien es además mi profesor en el diplomado que estoy haciendo, hizo una disertación o ha hecho disertaciones excelentes respecto a este tema. Y no me estoy dando el crédito de lo que vamos a hablar, se lo damos a Dios y cosas que aprendí de él. El tema que me trae la atención es el siguiente. Cuando yo voy incluso a comenzar o a conversar con alguien este tema, o cuando doy una opinión al respecto en las redes sociales y vierto mi punto de vista biológico, o sea, médico. Porque cuando hablas de la Biblia enseguida empieza, no, este es un fanático, ¿verdad? Cuando hablas de que no, cuando no opinas igual te dicen que eres ¿qué? Un homofóbico. Y realmente la pregunta que me venía a la mente es la siguiente. ¿Cabe la homofobia en el cristianismo? ¿Cabe la homofobia en el cristianismo? La respuesta es categórica no. No cabe la homofobia en el cristianismo. Y alguien diría, pero ahora acabas de decir que es un pecado y que Dios lo condena. ¿Cómo es eso? No cabe. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y hace Dios acepción de prójimo? ¿Hace Dios acepción de prójimo? No hace Dios acepción de prójimo. De hecho, cuando Jesús le preguntaron, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Qué utilizó Jesús? Un samaritano, para demostrar quién era nuestro prójimo. ¿Y quiénes eran los samaritanos en esa época? Lo más desechado del pueblo. Esas tribus del norte que se habían separado, que de hecho por eso se los llevaron a ellos primero los asirios. Esas tribus del norte que se habían unido con los asirios, de ahí salieron los samaritanos. Por eso ellos los despreciaban tanto, además de otros conceptos que tenían con respecto a dónde adorar a Dios. Pero era lo más desechado de la comunidad en ese tiempo. Sin embargo, Jesús les dice, ese es tu prójimo. Ese samaritano es tu prójimo. La Biblia no hace acepción de prójimo. La Biblia no te dice, ama si la persona no es homosexual. La Biblia no te dice, ama si la persona no es transexual. Voy a tratar de limitar el concepto porque como estamos publicando en las redes,
A veces por mencionar las palabras nos bloquean los videos. En este mundo donde la tolerancia es unidireccional, en este mundo donde la inclusión es unidireccional, una canción que escucha mi hijo y que escuchamos en casa que dice, me siento excluido en el mundo de la inclusión por pensar diferente. Por tanto, vamos a tratar. Dios te dice, ama. Dios no te dice, ama si la persona no se autopercibe de otra forma. Perro, gato, chivo, ¿saben de eso, no? Personas que se autoperciben lo que les dé la gana, árbol, lo que quieran. Eso no es el mandamiento de Dios. Los que tienen una conducta sexual diferente a la que Dios estableció, a la que Dios creó, aunque no estemos de acuerdo con ellos, aunque entendamos que es un pecado, aunque creamos que no hacen lo correcto, aunque sepamos que están bajo el juicio de Dios, siguen siendo nuestros prójimos. Siguen siendo nuestros prójimos. No son hermanos en la fe, pero es tu prójimo. Por eso es que yo digo que la homofobia no cabe en el cristianismo. No cabe, no hay forma. Y para que reflexionemos en esto, quiero llevarlos a algunos pasajes en la palabra de Dios. Para que nos comparemos en algunas cosas. Quiero que vayamos a Proverbios 6, 16 y 19. Dice el Proverbio 6 del versículo 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Les dije que guardaran la palabra abominación, ¿verdad? En mente. Miren las cosas que Jehová abomina. Los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Fíjense, las manos derramadoras de sangre inocente. Estamos enfrentando un conflicto en el Medio Oriente. Ambas partes están derramando sangre inocente. Oramos por Israel y como oré al principio, estamos orando por la paz de ambos lados. Y Dios dice, abomina las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, el único que se repite 2 veces. En el versículo 17, lengua mentirosa, en el versículo 19, el que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos, el chismoso. ¿Aparece aquí la homosexualidad? No aparece, ¿verdad? Sin embargo, son 7 cosas que la palabra abominación aplica a ella. La palabra abominación, que es la palabra toevá, es la misma palabra que aparece en Levítico 18, 22 para la homosexualidad. La misma palabra que se utiliza para homosexualidad se utiliza para el asesino, se utiliza para el mentiroso, se utiliza para el chismoso, para todas estas cosas 7 cosas que Dios abomina. Y quiere decir repugnante, detestar, quiere decir asquerosidad, quiere decir hacerse aborrecible. 7 cosas en las cuales muchas veces nos tenemos que examinar nosotros mismos. Voy a mencionar otra lista donde sí aparece la palabra homosexualidad o cualquiera de sus conceptos relacionados, pero aparecen otros pecados que están a la misma altura y son analizados en la Biblia a la misma altura. Regresamos a 1 Corintios 6 y la lista dice que inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, que son los mentirosos, y los estafadores. Dice que ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21 hace otra lista más y dice, pero los cobardes, los incrédulos, fíjense dónde está el incrédulo, a la altura de los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15 dice lo siguiente: afuera del reino de Dios se quedarán los malvados, los que practican brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos. De paso digo que adorar dioses falsos no es solamente tener una estatua en la casa. Todo lo que tú pongas en el lugar de Dios es un Dios falso. Hasta tus hijos y tu esposa y tu familia. Si lo pones en el lugar de Dios, es un Dios falso. Y todos los que engañan y practican el mal.
¿estará alguno de nosotros en esta lista? Les mencioné bastante. Sin duda, en Corintios sí pasaba. Cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios, ahí sí pasaba. Y estoy seguro que en la iglesia del 2023 también pasa. Y estoy seguro que aquí también puede pasar. Miren lo que dice Pablo. En esa misma carta, primero a los Corintios, en el capítulo 6, que ya leímos, versículo 11, dice: y estas cosas eran algunos de ustedes. O sea, pasaba en Corintios, pasa en cualquier iglesia en el 2023 y puede pasar en esta iglesia. Lo que quiero llamar la atención, hermanos míos, es que la única diferencia entre el pecado de cada uno de nosotros y la homosexualidad es lo que dice este mismo capítulo de Corintios 1, en el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11 dice: pero, o sea, él menciona esta lista y le dice: eso eran ustedes, pero fuiste lavados, fuiste santificados y fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, todos eran eso. Una gran parte lo era, pero esa era la diferencia. Fuimos, ¿qué? Lavados, hechos una nueva criatura, como muchos de los que quizás estamos aquí. Lo viejo ya pasó y ahora fuimos lavados, somos una nueva criatura. Fuimos, ¿qué? Santificados, fuimos, ¿qué? Apartados para Dios, separados como un pueblo santo, como una nación santa, como un sacerdocio santo para Dios. Y fuiste, ¿qué? Justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Que fuiste declarado justo delante de Dios. Dios borró todos tus pecados pasados y te mira ahora como miró a quién, como mira a Cristo. O sea, no hay diferencia entre los pecados de nosotros y el homosexualismo. La única diferencia es esta, que el que cree en Cristo ya fue lavado, santificado y justificado por Dios. Ahora bien, te da derecho esto a saber que ya eres redimido, que ya eres hijo de Dios, a ignorar el problema, a decir: ya yo soy hijo de Dios, ya yo soy salvo, que se encargue Dios de la homosexualidad y todo lo que está pasando. No te da derecho. No nos da derecho a ignorar el problema. Porque les repito, fuera de eso, nuestra mentira, nuestro adulterio, nuestra lengua sucia, nuestra falta de amor, nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestra falta de fe, nuestra falta de gozo, nuestra falta de dominio propio, tienen delante de Dios el mismo peso que la homosexualidad. La única diferencia es que nosotros nos arrepentimos de esto y peleamos contra eso todos los días con ayuda del Espíritu Santo, porque solo no podemos. No podemos hacerlo. No hay diferencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como templo de Dios ante esta situación? ¿Cómo vamos a actuar? Ya respondimos una pregunta al inicio. ¿Cabe la homofobia en el cristianismo? ¿Cuál es la respuesta? No cabe. No cabe. Y voy a poner un PowerPoint que tengo ahí, un slide, para que veamos qué tenemos que hacer primero. Quiero que entendamos algunos tipos de cristianos que existen y están en relación con algunos tipos de iglesias. Repito, no es mío, doctor Miguel Núñez, lo tomé de él. Tenemos el cristiano permisivo, o sea, el cristiano que está en una iglesia que lo permite todo, que trata de ayudar, pero no confronta nada. Nosotros también estamos llamados a confrontar, por tanto no ayudamos. Si tenemos a nuestro hijo en un problema X y no le llamamos la atención, ¿lo estamos ayudando? Si tenemos a un familiar, a un hermano, a un amigo que es homosexual o que practica cualquiera de estas cosas que van en contra de lo creado por Dios y no confrontamos, estamos ayudando. Por tanto, no podemos ser permisivos. Tenemos el cristiano rebelde. ¿Cuál es el cristiano rebelde? El que viola la palabra y la usa para respaldar lo que él cree. Es lo que yo digo y ya. Tuerzo la escritura, le aplico Levítico 18, le aplico Levítico 22, le aplico Romano 1, le aplico 1 Corintios 6 y otra serie de versículos que no utilizamos hoy a mi favor. Y es mi opinión la que vale. Tenemos el cristiano condenador. Divorcia la verdad de la gracia de Dios. O sea, es machacando constantemente a la gente,
y se olvida que Dios es un Dios que, como mencionamos al principio, tiene un atributo que es misericordioso. Se olvida de la gracia de Dios. Se olvida que Santiago dice que estamos en los tiempos donde la misericordia de Dios es mayor que la justicia. No es que un atributo sea mayor que otro. Es que en estos tiempos realmente Dios está dando tiempo y su misericordia está sobre cada uno de nosotros. Llegará el momento donde Él hará justicia de todo esto. Pero esta persona se olvida de esa parte. Está el cristiano no comprometido. Ese está en una iglesia que no se compromete a resolver nada. Ni ayuda, ni confronta. Ni es frío, ni caliente. No es que ser frío sea malo. Pero ¿qué le dijo Dios a la iglesia? ¿Qué le dijo Jesucristo a la iglesia de la Odisea? No eres frío ni caliente. Por tanto, ¿qué? Te voy a vomitar. Ese es el cristiano no comprometido. Está el cristiano ignorante. Desconoce cómo confrontar, desconoce cómo sanar, no le importa, no estudia, no quiere prepararse. Y está el último grupo en el que yo quisiera que todos estuviéramos. El cristiano sanador o la iglesia sanadora. Es el cristiano que conoce la verdad, que conoce la palabra de Dios que es infalible, que es inmutable, que no cambia y que cree en la redención del pecado y del pecador, sobre todo. Cree en la redención del homosexual, que se puede redimir y que es perdonable. ¿En qué grupo estamos? ¿Se han analizado en qué grupo estamos cada uno de nosotros? Tengo que confesar que en momentos de pasión he pasado, creo, por todos esos grupos. Yo personalmente. Porque me he desenvuelto durante mi carrera profesional en un mundo donde sabemos que abunda este pecado. Y es difícil no tener un intercambio, no tener un altercado. A veces la pasión nos ciega, por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, no te apasiones tanto, controla tus emociones, controla tus instintos de joven. He pasado por todos. He peleado fervientemente y he llegado a mi casa y he dicho, no tenía razón. Y después he llegado al punto de ignorar, no, que se encargue Dios. Y al final lo que nos llama a Dios ¿a qué? A ser una iglesia sanadora. La iglesia de hoy quizás no está preparada, y yo me pregunto si la iglesia nuestra está preparada para que las personas que tengan una mentalidad diferente, y de eso vamos a hablar, no quiero que saquen conclusiones antes de terminar. La iglesia no está preparada para que las personas que tienen una mentalidad diferente con respecto a la sexualidad entren a la iglesia. Fíjense que estamos hablando de un pensamiento diferente, punto de vista diferente, un deseo sexual diferente. Como muchos tienen deseos sexuales de adulterio, como muchos son mentirosos. Siempre les digo, y una vez lo prediqué, creo que lo mencioné aquí, si cada uno de nosotros tuviera en la frente tatuado el pecado que nos martilla, saldríamos a la calle. Lo que pasa es que con respecto a la homosexualidad, es visible a los ojos en la gran mayoría, ¿verdad? Y entonces por eso hay tanta repulsión por parte de mucha gente. Pero tú serías capaz de salir a la calle con tu orgullo aquí. ¿Serías capaz de salir a la calle con tu avaricia aquí? ¿No te daría pena salir a la calle con tu falta de fe? ¿Con mi falta de dominio propio? Lo que pasa es que a ellos los vemos. A ellos los vemos. Para pertenecer a este último grupo que está ahí, Jimmy habló de los proverbios populares. Los proverbios eran como balas, disparos de conocimiento que estaba dándole Dios al pueblo de Israel, sobre todo a la juventud, para que se preparara. Chut, chut. El necio, el sabio. Hay un proverbio popular que dice, y que hay que destrozar. Yo estoy seguro que cuando lo mencione la primera palabra, todos lo pueden corear conmigo. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. ¿Es verdad? Que es un proverbio popular. Falso. Falso. Yo lo cambié. Yo no sé si alguien lo habrá cambiado antes que yo. Puede que sí, porque yo no soy sabiendo. Pero yo le puse, árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. Árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. Mi hija traía una malformación congénita, Cristo la enderezó.
Y lo mismo ocurre con la homosexualidad. Hay que estar consciente de que la gracia de Dios es capaz de enderezar cualquier cosa. Cualquier cosa. Si muchos de ustedes están aquí hoy sentados como seguidores de Cristo, porque Cristo los enderezó. ¿O es que creen que ustedes son mejores o peores que Pablo? Que Cristo los enderezó en el camino de Damasco. ¿O es que somos mejores o peores que la mujer samaritana? 5 maridos y el último no era de ella. Y fue la primera predicadora que tuvo Samaria. Entonces, árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. Habíamos leído Apocalipsis 22:15. Lo leí por la traducción en lenguaje actual y decía: afuera se quedarán los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y los que engañan y practican el mal. Pero no leí el versículo anterior. El versículo 14 de Apocalipsis 22 dice lo siguiente: a los que dejen de hacer lo malo, árbol que nace torcido, a los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues le dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. El árbol que Dios le dijo: aquí no vienes más. Y puso los querubines con la espada. Sin embargo, al que deje de hacer lo malo, Dios le dice: venga, para que coma del árbol del fruto de la vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Repito, la gracia de Dios es capaz de enderezar cualquier cosa torcida. Transgender, operado, sin operar, el que sea, Dios lo puede hacer. La homosexualidad no es el pecado imperdonable. Todo el que se arrepienta y deje de hacer lo malo, como dice Apocalipsis, tiene entrada al reino de Dios y a su iglesia. Pero fíjense la condición: todo el que se arrepienta y deje de hacer lo malo tiene entrada al reino de Dios y a su iglesia. Y esto me lleva a recordar algo: la homosexualidad no es el único pecado que requiere arrepentimiento. Dice todo el que deje de hacer lo malo. Toda la lista que mencionamos anteriormente lleva arrepentimiento. Y todos esos que se arrepientan tienen que entrar al reino de Dios y a su iglesia. Y lo otro que me llama la atención es que, excepto la blasfemia al Espíritu Santo, no existe pecado que Cristo no pueda perdonar. Uno solo que es imperdonable: la blasfemia al Espíritu Santo. Todo lo demás es perdonable. Absolutamente todo. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, ¿qué? Hallará misericordia. No hacemos nada encubriendo el pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es cierto que todos los pecados y todos los homosexuales tienen que cambiar su estilo de vida. Fíjense que les quiero decir algo. Tú puedes, como una historia que hizo Jimmy la semana pasada, tú puedes tener una atracción hacia la persona de tu mismo sexo. Y ese es el pecado que te martilla. Pero si tú no lo ejerces y usted se abstiene, usted es una persona redimida. Como te abstienes tú de mentir, como te abstienes tú de codiciar. O sea, puede sentarse alguien que tenga una conducta sexual o la conducta ya es la aplicación, un pensamiento, una orientación sexual diferente a la nuestra al lado de nosotros, pero esa persona está luchando con eso, esa persona se arrepiente todos los días, esa persona está buscando a Cristo a diario, esa persona se está dejando llevar por el Espíritu Santo, esa persona es tu hermano, aunque tú sepas, porque quizás ella no sepa lo mentiroso que tú eres, o todas las cosas que hemos mencionado, y tú sí lo sabes porque vino con ese testimonio. Pero es una persona quizás redimida también, que se frena, como la historia que hizo Jimmy la semana pasada, el artista. ¿Ya? Yo tengo una orientación sexual diferente, pero yo me cohíbo, yo me arrepentí y por amor a Cristo no practico lo que es malo. Todo homosexual tiene que cambiar su estilo de iglesia, su estilo de vida, tiene que arrepentirse y tiene que venir a Cristo, es el único camino. Ahora, la iglesia tiene que ser sensible a ese tema y cambiar también su forma de reaccionar.
Fíjense que no estoy hablando, y ahora vamos a hablar de eso, de lo que nos toca hacer como iglesia. No estoy hablando de cambiar nuestra forma de pensar, es nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de cómo chocamos con una situación como esta y cómo damos respuesta con mansedumbre. De eso es lo que estoy hablando. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Emma, give me the next slide. Ok. Voy a leer y vamos a hacer un análisis breve de qué debe hacer la iglesia. Primero, oponerse a toda aceptación de homosexualidad como estilo de vida. O sea, que yo entienda que tengo que reaccionar diferente no me hace pensar que tengo que aceptar que sigas viviendo en ese estilo de vida y decir que es normal. No, la iglesia categóricamente se opone a la homosexualidad como un estilo de vida. Pero ¿cómo se hace esto? Con sensibilidad y no con homofobia. Nos oponemos a que es malo, como nos oponemos a todo lo que mencionamos anteriormente, pero lo hacemos con sensibilidad y no atacando a la persona, sino atacando el pecado. Número 2, levantar el estándar de la palabra de Dios. Dejar de predicar en las iglesias los conceptos humanos y dejar de estar adaptando el mundo, la iglesia al mundo. Más bien tenemos que tratar de que el mundo se adapte a la iglesia, que el mundo se adapte a la palabra de Dios. Para eso hay que predicar toda la Biblia, absolutamente todo el consejo de Dios, incluso hasta las cosas que no nos gustan. No nos gusta que nos hablen de avaricia, no nos gusta que nos hablen de los robos, no nos gusta que nos hablen de nuestro orgullo, pero la iglesia tiene que hacerlo. Los que tienen las funciones dentro de la iglesia tienen que predicar. Y nosotros, los que vamos a la calle, también tenemos que predicar. Y en nuestro trabajo hay que predicar todo el consejo de Dios. Levantar el estándar de la palabra de Dios. Levantar el estándar del matrimonio diseñado por Dios. Ese que cumple el propósito que Dios creó. Ese que cumple el propósito de ser fecundo y multiplicar. Cuando yo debato mucho esto, yo siempre le digo a la gente, mira, desde el punto de vista médico no tiene sentido. Desde el punto de vista biológico no tiene sentido. Tú pones una pareja en una isla, un hombre y una mujer, y en 100 años tendremos una generación, tendremos varias generaciones. Sin embargo, ponemos dos personas del mismo sexo y ¿qué tenemos? Si los ponemos a los 40 años, ¿qué tenemos en 40 años? 2 cadáveres. No, es que puede llegar a 80. 2 cadáveres. O sea, fisiológicamente y biológicamente no tiene aplicación. Por eso hay que levantar el estándar, darle importancia al valor que tiene el matrimonio heterosexual, el que diseñó Dios. Y eso empieza por la iglesia, con el ejemplo que tenemos que dar nosotros en nuestros matrimonios. Porque ustedes saben, y lo hablamos la semana cuando predicamos de adulterio, cómo está el índice de divorcio dentro de los miembros de las iglesias. Súper alto. Y ustedes saben que esa es una de las armas que utilizan contra nosotros a la hora de debatir estos temas. Si los índices de matrimonio y de divorcio dentro de las iglesias son altísimos. Claro, nadie ve que los índices de matrimonio y de separaciones dentro de las parejas homosexuales son mucho más altos. Y otros conceptos y estadísticas médicas que no las traje hoy. ¿Qué más tenemos que hacer? Recordar que la homosexualidad es condenada por Dios, pero entender que no es el pecado imperdonable. Ya lo queremos desechar porque nos creemos que es el pecado imperdonable. No, Dios acabó con Sodoma y Gomorra porque practicaban homosexualidad y porque cuando tocaron la casa de Lot, tráiganlo para que los conozcamos, que es lo que significa la frase. Para que tengamos sexo con los 2 ángeles que habían entrado ahí. Por tanto, no es el pecado imperdonable. Otro punto, familiarizarnos con las estadísticas respecto a este tema en nuestra comunidad. No podemos actuar, no podemos dar respuestas con mansedumbre si no conocemos el problema. ¿Cómo está nuestra comunidad en esto? Porque a veces vemos y nos dejamos engañar. La minoría escandalosa nos deja engañar, nos engaña. ¿Ustedes saben qué por ciento realmente representa la homosexualidad en Estados Unidos a pesar de que nos venden el mes de junio entero de eso? El 1%. ¿El 1% representa la norma? No representa la norma. Pero si tú no sabes eso, ¿cómo tú vas a dar respuesta a alguien que viene a decirte, no, voy a promulgar una ley? Las leyes se promulgan o se llevan cuando son representativas de un % elevado en la población. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que a nuestros hijos y a todo el mundo, por ese 1% nos están vendiendo en las escuelas y en todos los centros donde van
como que es la norma. Y no es la norma. Porque si fuera la norma, al menos fuera más de un 25%. Y nosotros no conocemos las estadísticas para saber cómo debemos responder y cómo debemos actuar. El punto número 5 dice, decir la verdad sobre todos los pecados, incluso sobre la homosexualidad. A veces tenemos miedo de decirle a las personas la verdad. Tenemos temor, porque es mi familia, porque no quiero herir sus sentimientos. Recuerden que no decir la verdad, sobre ti va a caer la sangre de tu hermano. Es saber hacer el bien y no hacerlo. Sobre ti va a caer la sangre de tu hermano, por no decir la verdad. Usted siembra la semilla, usted siembre y deje que Dios se encargue, pero usted diga la verdad. Y eso nos ayuda a proteger al pueblo del error, no solo a nuestra iglesia, sino a proteger a todo el pueblo del error, para que no se adapten ¿a qué? Al mundo. No os conforméis a estos tiempos. Y lo mismo le digo a la iglesia, no se conformen a estos tiempos. Ahora viene la celebración de Halloween, por ejemplo. A veces no entiendo cómo las personas no entienden el objetivo y la esencia de la celebración, como para decir, me lo han dicho en las redes, personas que yo conozco, como para decir, es una simple fiesta de disfraces. Nos adaptamos a este tiempo y eso es lo que dice la Biblia, no se adapten a ese tiempo, porque las personas te están haciendo escándalo de que la homosexualidad, que es aceptable, que todas las cosas que nos están vendiendo, la Biblia nos enseña que no nos adaptemos, que lo combatamos con mansedumbre, y aplica para esta fecha que estábamos mencionando. Número 7, creo que lo tengo en amarilla en el slide. We are on the 7. Please. Esto es lo más importante. Siempre recuerdo a mi pastor Víctor que me decía, si todo el mundo se convirtiera, no haría falta predicar estas cosas. Por tanto, llamar a todas las personas al arrepentimiento y la fe en Cristo como único camino para alcanzar la vida eterna y ser salvos ¿de qué? De la santa ira de Dios que está sobre la humanidad. Si todo el mundo se convierte, usted no tiene que estar predicando homosexualidad aquí. Por tanto, el camino es llamar a todos al arrepentimiento y la fe en Cristo, haciéndolos entender a todos, no solo de la homosexualidad, que cualquier pecado lleva arrepentimiento y que el único camino para llegar a la vida eterna es que la fe en Cristo, porque de lo contrario la ira de Dios está sobre nosotros, sobre el mundo. La ira de Dios no solamente está en Palestina, la ira de Dios está en Estados Unidos también, está en Venezuela, está en Cuba. ¿Qué otro país tengo aquí? ¿Tengo aquí más? Nada más tenemos. La ira de Dios también. Lo que pasa es que la ira de Dios no es la ira humana. La ira de Dios es una ira santa. A veces las personas ven la ira de Dios como mala. No es mala porque es santa. Y depende de que nosotros hemos transgredido su ley y merecemos que esa ira. Pero si la persona acepta o aceptamos a Cristo como único Señor, a veces nos gusta la palabra Salvador, como único Salvador, y la palabra Señor, se nos olvida que somos esclavos de ese Señor. Ya Dios deja de vernos como los pecadores que somos. Dios deja de verte como mentiroso, Dios deja de verte como adúltero, como orgulloso, como avaro, como homosexual. Y empieza a ver a ti ¿a quién? La sangre del Cordero, la imagen de Cristo en ti. Punto número 8. Tratar a todos los cristianos como nuevas criaturas. Vino, esa persona se sentó al lado tuyo, se arrepintió, se convirtió, es una nueva criatura. Fue lavado, fue santificado y fue justificado igual que tú. Aunque tú sepas que en su mente todavía está esa orientación. Pero es lo mismo que tú. Nosotros no dependemos y nuestra verdadera identidad no se basa en orientación sexual ni en autoperfección. ¿Se basa en qué? En nuestra unión ¿a quién? A Cristo. Todos nosotros, el que conoce a Cristo y el que no conoce a Cristo, entienda. La identidad de cada persona depende de la relación con Cristo, de que estemos unidos a Él, de que Dios pueda ver a Cristo a través de nosotros, de que la sangre del Cordero que pintaron ese día en la noche, antes del Éxodo, sea la marca nuestra. Esa es nuestra verdadera identidad. El otro punto es extender el perdón a todos. No queremos perdonar, somos duros perdonando.
Y Cristo dijo en la cruz que, perdónalo. Una persona que estaba muriendo, humano. Sí, era Dios, él soportó eso. Era humano. Y dice, ¿por qué lo recalca? Porque en más de una herejía tienden a decir que Cristo no era humano, que era un fantasma. Humano. Y dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Por tanto, nosotros tenemos que extender el perdón que Dios nos dio a nosotros a todos. Autopercíbanse como se autoperciban. Punto 10. Evitar las groserías, bromas de mal gusto o ser desconsiderados hacia los homosexuales o que tienen otro tipo de práctica diferente a lo creado de Dios. Nos pasa mucho, ¿verdad? Nos pasa. Y si caemos en el error, pedir perdón. Yo tengo un amigo mío que su hijo es homosexual y yo no lo sabía. Y un día estaba yo afanoso hablando el tema con esa persona. Y cuando termino, menos mal que no se me fue la mano en nada, me dijo, dímelo a mí, que mi hijo es homosexual. ¿No les ha pasado? A veces es como cuando te encuentras a alguien, ay, ¿cuántos meses de embarazo tiene? Yo lo que estoy es, bueno, nos pasa por estar hablando donde no debemos hablar. Punto 11. Esforzarse en dar la bienvenida a todos los que odian sus pecados y luchan contra ellos. Esto es importante. Esforzarte en darle la bienvenida a todas esas personas, sabiendo que esa lucha implica fracaso, ¿sabes? Sabes que puedes tener a alguien que tenga una conducta sexual diferente a la norma y que puede fracasar y que puede caer, pero tú tienes que esforzarte por darle la bienvenida, recibirlo, apoyarlo, porque el fin de la iglesia, ¿cuál es? Restaurar. Pablo le escribe a los Corintios la primera carta y le habla de un caso de adulterio y de lo que estaba pasando de inmoralidad sexual. Y en la segunda carta, cuando hablamos la otra vez, ¿qué pasaba? Que ya los corintios le tenían el pie arriba al muchacho que lo tenía descachado. Y Pablo le dice, ¿ya hasta cuándo? Restauren a ese hombre, denle la bienvenida. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, esforzándonos por recibirlos. Pero hay una condición, arrepentidos y luchando contra el pecado. Punto 12. Nos queda este y otro más. Tomar la membresía de la iglesia en serio. Ninguna de estas cosas aplican si tú no te tomas la membresía de tu iglesia en serio. Si tú no tienes a alguien a quien tú puedas ayudar a restaurar a tu lado, ¿cómo lo vas a aplicar? Pero tienes que tomarte la membresía de tu iglesia en serio. Conozco al hermano que está luchando con la salud y queremos orar por esa persona que está luchando con su problema de salud. Queremos orar por Israel y toda la situación que está pasando. Pero estás orando por esa persona que está luchando con este pecado, por ejemplo, si lo tienes a tu lado o lo conoces en tu familia. Porque no nos tomamos a veces en serio la membresía. No solo en la iglesia donde pertenecemos, me refiero a la iglesia universal, sea donde estemos. Somos parte de la iglesia de Cristo. Número 13, ¿qué hace la iglesia? Ejercer la disciplina cuando sea necesario con el objetivo de restaurar. Que no seamos nada más tibios o fríos. Hay que ser calientes. Hay veces que hay que ejercer disciplina. Y para eso está una norma en la Biblia. Llama a tu prójimo primero, no me escucha. Ven con otro hermano, no me escucha. Lo llevo a la iglesia, no me escucha. Deséchalo. Eso forma parte de la disciplina. Ese pastor sí es pesado. Terminaron expulsando a fulano de la iglesia. No se arrepiente. No demuestra arrepentimiento, no demuestra la fe a la que fue llamado. Y el último, que de la lista de virtudes de los cristianos que se mencionan en la iglesia, la mayoría empieza por fe y termina por esto. Amar a todos independiente de sus vicios y virtudes. A todo el mundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo el mundo es tu prójimo. Quizás no todo el mundo sea tu hermano en la fe, pero sí todo el mundo es tu prójimo. El vecino que practica el hinduismo, el otro que es católico, el otro que practica la brujería, el balsero de atrás de mi casa que me revienta los oídos a las 2 de la mañana con el reggaetón cubano. Son mis prójimos y la Biblia nos manda a amarlo. Yo creo que de esta manera estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Yo creo que sí. Siempre nos van a decir que somos homofóbicos. Siempre, no hay forma. Cuando tú le dices a alguien que su pecado es este, te va a decir, es que tú eres homofóbico. Pero no van a tener pruebas de demostrar que es así. Porque nuestro amor siempre va a superar, ¿qué? La homofobia.
Si tú lo demuestras, nuestro amor siempre va a superar la homofobia. Entendamos que esto es un problema más común de lo que pensamos, aunque sea solo el 1%. Pero ese 1% de la población hoy en día está haciendo más escándalo que nosotros. Y creo que una vez dije esto, dije, la única forma de no hacer nada y de que esas cosas progresen es hacer silencio. Si tú haces silencio, va a seguir progresando. Por eso es que se dice minoría escandalosa en esa canción que escuchamos y mayoría silenciosa. Somos mayoría, pero guardamos silencio. No proclamamos la verdad a la que fuimos llamados a proclamar. Vamos a orar. Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Te ruego, Padre, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y sea utilizada cada día, Señor, para tu honra y gloria. Te ruego especialmente, Señor, por las personas que están enfrentando hoy este pecado que hemos tratado, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos, como mismo has tenido misericordia de nosotros. Que un día, Padre, puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Sabemos que las batallas son difíciles, Señor. Sabemos que los pecados de la carne son duros, Padre. Pero tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios omnipotente. Tenemos un Dios que sobre todas las cosas es misericordioso y que ya venció aquel día en la cruz, Señor. Trae, Señor, a tu iglesia a los que ya tú has llamado a ser salvos. Bendícelos y sobre todo, Señor, utilízalos para tu honra y gloria. Bendice, Padre, a los enfermos. Protégelos. Permite que el personal médico que esté, Señor, trabajando con ellos tenga sabiduría que venga solo del temor a ti y que la apliquen con bien, Señor. Bendice a los presos, Padre. Bendice a las viudas, a los que están en necesidad, a los que no tienen hogar. Bendice, Señor, nuestros países de origen que están enfrentando situaciones tan difíciles hoy. Bendice, Padre, a tus hijos que se reúnen hoy donde quiera que se reúnan, Padre. Protege a los que no tienen la libertad de reunirse como lo hacemos nosotros. Y protégenos a nosotros, Padre, de adaptarnos al mundo. Aleja, Señor, a la iglesia de todo tipo de plasticidad hacia las cosas del mundo, Señor. Permítenos ser, como siempre te rogamos, Padre, sal y luz de esta tierra. Ante todo, Señor, te ruego que nos perdones. Que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a ser perdonadores. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.